Muy buenas, yo soy Valeria Rubinio, médica neuróloga, hago neurología de adultos y me especializo en neurología cognitiva. En esta oportunidad vamos a hacer un muy breve resumen, una pequeñita charla que les quiero compartir sobre deterioro cognitivo, algo sobre las 10 señales de alerta del deterioro cognitivo y lo más importante, la prevención. Durante el desarrollo de nuestra vida, el cerebro va adquiriendo algunas capacidades o funciones cognitivas que nos permiten crecer, aprender, equivocarnos, desarrollarnos, madurar, evolucionar. Prácticamente nos permiten desenvolvernos con autonomía, con independencia. Nos podemos manejar solos en la vida. Estas funciones son la atención, la memoria, el lenguaje, mis preferidas que son las funciones ejecutivas que nos permiten organizar, planificar, ser flexibles, corregir el error y volver a avanzar. Visoespacialidad y demás. Básicamente nos permiten ser autónomos. A partir de los 40 años aproximadamente empieza el proceso del envejecimiento, que es un proceso normal en la vida de cualquier ser vivo. Esto implica cambios moleculares orgánicos, internos y de origen externo también. Esto lo que genera es un descenso o un declive gradual de alguna de las funciones físicas y mentales, pero no necesariamente un deterioro. Uno puede tener algún que otro olvido episódico, pero después lo recuerda. Uno puede sentirse como más lento, tener menor velocidad de procesamiento, alguna que otra falla en la atención y sentirse menos hábil físicamente. Sin embargo, esto es normal en el envejecimiento. Agravado a esto en el adulto mayor se suman cambios laborales, sociales y personales. En cuanto a lo laboral, por ejemplo, uno que se jubila tiene más tiempo de ocio y pueden empezar a aparecer sentimientos de inutilidad. Los cambios sociales, los hijos se mudan, los nietos nos llaman, uno puede quedar viudo, puede perder amigos. Y a nivel personal pueden empezar a aparecer enfermedades prevalentes del adulto mayor como la hipertensión, la presbiacusia, las cataratas. Ahora, en el envejecimiento normal existen olvidos, olvidos menores, mal llamados olvidos benignos, actualmente llamados trastornos de la memoria o alteraciones de la memoria asociada a la edad. Son olvidos pequeños que después uno recuerda, se puede olvidar del detalle de una situación, no la experiencia. A diferencia del deterioro cognitivo, que implica una pérdida o alteración de las funciones cognitivas y conductuales debido a una lesión neuronal. Hay un montón de causas. Acá les voy a ejemplificar la enfermedad de Alzheimer, que es una de las enfermedades más prevalentes neurodegenerativas en el adulto mayor, en donde acá se da un envejecimiento en condiciones patológicas. Acá sí hay un declive, acá sí hay un deterioro y los olvidos son más complicados. Me olvido de toda la situación, me olvido de que me olvido y vuelvo a preguntar. Además se agregan otros síntomas que también repercuten en la independencia, en la autonomía del paciente. Existe un concepto maravilloso que es la neuroplasticidad y lo tenemos todos y a cualquier edad, que es la capacidad que tiene el cerebro de poder moldearse, para bien o para mal, dependiendo de lo que hagamos, como la plastilina. La moldeo para un lado o para el otro, dependiendo del tipo de hábito que tenemos. Sin embargo, esto es una posibilidad, una capacidad que tenemos de trabajar en prevención o trabajar en mantener el estado cerebral que tenemos. ¿Cuáles son las causas del deterioro cognitivo? La principal es el paso del tiempo, el envejecimiento, eso no lo podemos modificar. Causas vasculares, ACV, causas infecciosas, traumas de cráneo, causas genéticas que son las menores y causas degenerativas, que son a la que yo me dedico, por depósito de algunas proteínas que van dañando las neuronas. Acá les dejo las 10 señales de deterioro cognitivo. em, y les dejo un QR para que ustedes puedan descargar de la página de Alzheimer Association. No, en este caso es la página de Alzheimer Disease International, en donde describe cuáles son síntomas de deterioro cognitivo que nos deben
hacer ocupar y consultar al médico y cuáles son síntomas relacionados o típicos de la edad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a pérdida de la memoria, como les decía, no es normal olvidarse toda una situación, olvidar que ya lo dije, olvidarse todo un evento, que olvidarse algún que otro detalle en forma esporádica. Em, Olvidarse de la llave de gas encendida, las llaves del otro lado. Dificultades para realizar tareas familiares, como son actividades de la vida cotidiana, la cocina, el aseo personal, el cuidado de las mascotas, sacar la basura, el manejo de finanzas. Problemas lingüísticos, dificultades para encontrar palabras, dar merodeos, restringirse de hablar porque a veces no sé cómo decir las cosas o me sale mal lo que quiero decir. Desorientación en tiempo y espacio, me puedo perder cómo llegar al almacén o me puedo perder dentro del barrio, incluso en mi propia casa. O puedo quedarme desorientada si no estoy en ese lugar y no recordar cómo llegar. Alteraciones en el juicio o en la toma de decisiones. No es lo mismo equivocarse esporádicamente con una mala decisión que, por ejemplo, em, hacer gastos extravagantes, regalar dinero o hacer compras innecesarias, no sé, toda la colección de una batería de cacerolas. No es lo mismo, o a esos vendedores que venden productos y gastar grandes cantidades de dinero ahí. Fallas en la concentración, planificación, organización, que esto requiere, por ejemplo, las funciones ejecutivas para la organización en el hogar, el pago de las finanzas, el manejo de la plata, ¿sí? Objetos extraviados hace referencia a esto de perder cosas que probablemente uno las esté buscando, las encuentra, no se da cuenta que las encontró, las deja perdidas en un lugar inapropiado. Cuando se quiere dar cuenta tiene todo el ropero desordenado, pero acusa a otra persona que es la que le robó la plata y no se da cuenta que fue uno mismo el que lo guardó mal. Cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, dificultades visoespaciales para interpretar las cosas en el espacio. Esto nos puede complicar para manejar cuando quieren renovar la licencia de conducir, o tendencia al aislamiento de actividades que nos solían gustar. Para no abundar más en esto, les dejo el QR para que lo puedan descargar y consultar. Bien, sabemos que el paso del tiempo, es decir, el envejecimiento, es el principal factor de riesgo para el deterioro cognitivo. La edad es el principal factor que no podemos evitar. Sin embargo, hay una buena noticia, que existen una cantidad de factores de riesgo que, evitándolos o controlándolos, podemos prevenir hasta en un 45%, 59% en Argentina, podemos evitar o prevenir la demencia. Y con eso mejoramos nuestra calidad de vida a futuro. Varios grupos de investigadores a nivel internacional promueven estos 14 factores de riesgo para una prevención oportuna que reduce el riesgo de deterioro cognitivo, como les dije, entre el 45 y el 60%. Esto lo que hace es colaborar o mantener la reserva cognitiva, que viene a ser como esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de resistir o sostener la función cognitiva pese a que exista lesión neuronal. Vamos a profundizarlos. En cuanto a la menor educación, está asociada con deterioro cognitivo básicamente por un pobre desarrollo de la reserva cognitiva. Vienen a ser este pool de redes neuronales para llegar a un objetivo. Por ejemplo, no es lo mismo tener un solo camino o una sola ruta o una sola red para un objetivo que distintas redes que si una se lesiona, tengo otros caminos alternos. La reserva cognitiva viene a ser como un ahorro cognitivo, digamos. Esto se desarrolla principalmente cuando nos educamos, cuando tenemos un desafío cognitivo, cuando aprendemos algo, y se desarrolla principalmente a temprana edad. Esto es en menores de 40, cuando uno presume o lo que se sugiere es tener una educación de calidad. Pero por ahí la mayoría de las personas o el adulto mayor de hoy en día, 2025, tiene hasta la primaria hecha. Ahora, las recomendaciones nos dicen que estudiar podemos estudiar y aprender siempre, gracias a la neuroplasticidad. Entonces, la idea es fomentar una buena calidad de educación en edades muy tempranas y continuar esta formación
esta educación, cursos, talleres, aprender cosas, tener desafíos, en edad media, entre 45 y 65 años. O sea que la educación y la formación permanente es súper recomendable, a cualquier edad. Con respecto al trauma cerebral, al trauma de cráneo, esto puede generar deterioro cognitivo o aumento del riesgo de deterioro cognitivo por lesiones traumáticas cerebrales, microlesiones que van dañando a las neuronas y a los axones. Es más común en gente de mediana edad sometida a riesgos, por ejemplo, los que hacen deportes de contacto, el boxeador, antes se llamaba la demencia pugilística que podían tener, deportistas de contacto como los rugbyers o en este caso el deportista del pelotazo, o los accidentes automovilísticos, por ejemplo, el motociclista que no usa casco. Acá tenemos al genio que usa una palangana pseudoprotectora de su cráneo. Y abajo en color verde, los obreros que están bien cuidados y protegidos. Estos cuatro factores de riesgo, el del colesterol LDL elevado es nuevo, hasta el año pasado no estaba. Los agrupé de esta manera y sobre todo controlar en la mediana edad, entre 45 y 65 años, porque son los principales factores de riesgo cardiovasculares. Es decir, cuidar estos factores de riesgo también nos previene o nos evita posibilidad de accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Y eso puede causar deterioro cognitivo. Por, si se dañan las arterias y no hay suministro sanguíneo, tampoco hay una buena nutrición de las neuronas ni de la sinapsis. Entonces, con respecto a la hipertensión, que es un factor de riesgo cuando tenemos una presión sistólica o la máxima por encima de los 130 milímetros de mercurio o la máxima de 13, en forma sostenida, eso aumenta el riesgo. Entonces, la recomendación es el control de la presión, o sea que a los mayores de 40 tratar de mantener una presión menos de 130 milímetros de mercurio. Actividad física, dieta o alimentación preferentemente reducida en sales y eventualmente el uso de antihipertensivos. En cuanto al exceso o el aumento, el colesterol LDL, el que conocemos como el colesterol malo aumentado, genera mayor riesgo. Por lo tanto, la recomendación es una nutrición saludable. Y con nutrición me refiero a una alimentación baja en grasas, rica en verduras y vegetales y frutas, legumbres, cereales, fundamental la hidratación, y eventualmente el uso de estatinas, atorvastatina, rosuvastatina. En cuanto a la obesidad y el sobrepeso, es decir, el índice de masa corporal por encima de los 25 kilogramos por metro cuadrado, aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Por lo tanto, la recomendación es tener una buena regulación de la ingesta calórica que acompaña al colesterol, que acompaña la presión, actividad física, o sea, evitar el sedentarismo y mantener un índice de masa corporal normal, entre 18,5 y 25. En cuanto a la diabetes, mellitus es tóxica por sí, genera daño micro y macro global, vascular, nervioso, orgánico en general, celular en general. Es súper tóxico una hiperglucemia crónica y sostenida. Es como que se van sulfatando los cables, se van dañando los tejidos. Y esto genera además una resistencia a la insulina cerebral, fundamental la insulina para que podamos procesar el azúcar. Si no, no tenemos energía en el cerebro. Entonces, la recomendación, o sea, la forma de prevenir, es un estricto control glucémico, dieta, actividad física y eventualmente no, los antidiabéticos. En cuanto al tabaquismo y el exceso del consumo de alcohol, todos sabemos que son nocivos, aumentan los factores aumenta el riesgo cardiovascular. El fumador tiene más riesgo per se de deterioro cognitivo que uno no fumador y además tiene más posibilidad de muerte prematura que un no fumador. Em, y cuanto al consumo de alcohol, las guías lo que recomiendan es, no dicen que no tomemos alcohol, pero dice que seamos cuidadosos o que tengamos un buen control del consumo de alcohol. Ya la dosis tóxica es a partir de 30 gramos por día o 30 unidades. 3 unidades por día o 30 gramos por día. Eso en un equivalente en gramos es 1 litro de cerveza por día o media botella de vino por día o una medida de 90 mililitros de whisky por día.
súper tóxico, súper nocivo. En cuanto a la depresión y a la inactividad física o al sedentarismo, primero decir que la depresión es una condición tratable y es un factor de riesgo de deterioro cognitivo y debe ser tratada a cualquier edad. Aunque en el adulto mayor la asociación, la depresión puede ser un síntoma preclínico que nos esté avisando de que se viene un deterioro cognitivo. También puede ser un síntoma clínico y un síntoma posterior. La depresión debe tratarse a cualquier edad, pero sobre todo a mediana edad, porque contribuye al sedentarismo, el aislamiento social y a otros factores de riesgo con menor acceso a la salud que encima promueven a un deterioro cognitivo y mayor riesgo cardiovascular en general. La depresión debe y puede ser tratada. Psicoterapia, farmacoterapia. Bueno, la actividad física en la Edad Media demuestra un retraso en la neurodegeneración cerebral, aumenta las sinapsis neuronales, mejora la cognición, la reserva cognitiva, el ánimo, la energía, la salud cardiovascular. La lista es enorme, los beneficios son por todos lados. Riesgos hay, sí, pero si uno está no supervisado en eso. La actividad física moderada, por ejemplo, caminatas, se recomienda al menos 3 veces por semana, entre 45 y 60 minutos por vez. Y si no, una actividad física vigorosa, tipo running, salir a correr o trotar, 75 minutos recomendables. La actividad física no hay excusa para hacer, porque uno lo puede hacer adaptado a su condición, desde artrosis, EPOC, que está en silla de ruedas. Actividad física se puede hacer en cualquier circunstancia. Em, Se puede hacer solo, caminando, trotando, en grupo, bailar. Es súper completo bailar, tenés actividad social, física y cognitiva. O sea que no hay excusa para estar sedentario. En cuanto a la pérdida auditiva y la pérdida visual, si bien las recomendaciones nos dicen a los médicos que las trabajemos a distintas etapas de la vida, yo decidí agruparlas porque de alguna manera hacen referencia a la capacidad sensorial alterada. La capacidad sensorial viene a ser los estímulos sensoriales, audición, visión, gusto, tacto y olfato. A través de estos 5 sentidos se incorpora información al cerebro que después procesamos. Almacenamos, memorizamos y después vemos qué hacemos. Pero si la información no entra bien, no tenemos información. Ya queda trabada desde la puerta. Por ejemplo, la pérdida auditiva, la hipoacusia, en el paciente de mediana edad debe ser tratada. Lo que se recomienda es el uso de audífonos si es que está recomendado, o por ejemplo disminuir la exposición a ruidos muy elevados o ruidos dañinos que, 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 que alteren la capacidad auditiva, porque al fin y al cabo, si no escuchamos bien, no nos conectamos con la tele, con una película que nos gusta, con una conversación. Nos cuesta salir a un lugar donde está ruidoso y poder concentrarse en lo que dice nuestro amigo porque los demás están haciendo bullicio, no lo escucho bien, no entiendo los chistes y eso me genera mayor tendencia al aislamiento de lo cual tenemos que salir. Y en cuanto a la pérdida visual, también esta recomendación es nueva, salió en la guía del año pasado, y lo que sugiere en el adulto mayor que está con otro color es el control de cataratas, cirugía si corresponde, y control de la retinopatía diabética. En este caso acá tenemos unos anteojos que intentan corregir la miopía, como en mi caso, y acá les muestro un ojito con cataratas, todo opaco, y al lado un ojito que ve desde las cataratas, o sea, visión borrosa. Tanto la visión borrosa o la pérdida visual como la pérdida auditiva nos desconectan del mundo, de alguna manera. El aislamiento social es la desconexión del mundo, o sea que encima el aislamiento social genera mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de muerte incluso prematura, también por menor acceso a la salud, menor motivación. La actividad social mejora la función cognitiva, la reserva, la motivación, la interacción, la evolución. Todo esto mejora la conexión con el mundo que nos rodea, nos mantiene más activos, más ayornados, más comunicativos y nos hace más autónomos también.
En cuanto a la contaminación ambiental, hay poco que podamos evitar a nivel individual porque lo principal va más que nada a teorías políticas de prevención de la contaminación del aire, en donde, por ejemplo, las partículas pequeñas de los caños de escape en zonas muy urbanas aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. Lo mismo los que viven en zonas industriales. Así que de preferir el aire libre, lejos de la contaminación ambiental. Así que para ir resumiendo, se puede trabajar a cualquier edad, edad temprana, menor de 45 años, edad media entre 45 y 65 años y edad avanzada mayores de 65 años, con estimulación y actividad permanente cognitiva, estimulación física, actividad cognitiva, actividad social y recreativa fundamental. Y después, estricto control de la salud física y salud mental. En cuanto a la salud física, evitar los factores de riesgo cardiovascular o controlarlos. Y control también de la parte sensorial, de lo que sería la hipoacusia y los trastornos visuales. Súper importante en todo esto, un buen descanso, una dieta integral, yo le cambiaría a una nutrición integral, que eso implica o incluye una alimentación saludable y una hidratación adecuada. Actividades mentales como leer, jugar al ajedrez, cursos, talleres, cualquier cosa que nos dé placer, si es posible, grupal, social, nos divertimos más, pasa más rápido. Y como mensaje final, nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a prevenir. Siempre tenés posibilidad de participar activamente con el mantenimiento de tu mente y tu capacidad cognitiva en todas las etapas del ciclo de la vida. Espero haber captado durante un ratito su atención, que se hayan podido concentrar, que hayan aprendido algo, que lo hayan podido memorizar y eso que memorizaron lo puedan transmitir, porque esto es para difundir. Así que muchas gracias por su atención.